El día de hoy voy a dar respuesta a 3 ataques que se hacen en contra de lo que enseña la Santa Iglesia Cristiana verdadera. La primera afirmación viene de parte de este señor, el cual nos dice: Pedro no fundó la iglesia en Roma ni fue obispo de Roma. Pero resulta que en este libro, que es una breve enciclopedia del cristianismo, de este autor, que es profesor, que fue profesor de religiones comparadas en el King's College de Londres, y que es protestante metodista, aquí en la página 272, donde nos habla de Roma, nos dice que una antigua tradición afirma que Pedro se trasladó a Roma y fue su primer obispo. Y este mismo profesor de religiones, en la página 246, donde nos habla de Pedro, nos dice que, según Jerónimo, afirma que Pedro fue el primer obispo de Roma. Esto lo dicen académicos protestantes, profesor de religiones en el King's College de Londres. Luego, en este libro, que es de una editorial protestante y de una editora protestante, nos habla de un cristiano de la iglesia, un padre de la iglesia primitiva llamado Ireneo, el cual aquí en la página 295, donde nos habla de las iglesias de origen apostólica, nos dice: como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los 2 gloriosos apóstoles, Pedro como primero y Pablo segundo. Y ahora el último dato viene de ti mismo, ya que en otro comentario tú solito te refutaste y dijiste que Pedro sí estuvo en Roma para fundar una de las tantas iglesias. La siguiente afirmación viene de este señor: el primado de Pedro o liderazgo entre los 12 apóstoles en el seno de la iglesia primitiva es un hecho aceptado en la actualidad tanto por los estudiosos católicos como los protestantes. Un líder Ojo ahí, Tú no acabas de leer eso, ¿verdad? No le pongas de tu cosecha. Ahí no dice que Pedro era el líder. Ahí dice que Pedro tenía una preeminencia de honor, ¿sí? Pero otra cosa muy diferente es que él haya sido un líder. Porque si esas vamos... Ahí no decía que Pedro fue el líder. El mismo diccionario evangélico de teología, mismo número de página 1049. El primado de Pedro o liderazgo entre los 12 apóstoles. ¿Será que este señor no sabe lo que significa la palabra liderazgo? Pues le vamos a ayudar con el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a buscar la palabra liderazgo, la cual nos dice: liderazgo, condición de líder. ¿Y qué es un líder? Persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad. Y si ese no le basta, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, diccionario protestante, nos dice que
aquí en la palabra Pedro, el rol de Pedro entre los discípulos. Pedro era el líder y el vocero de los 12. Y allá tengo otros 27 diccionarios bíblicos, por si no le crees a esos que te acabo de presentar. Así que no le estoy poniendo de mi cosecha, es de la cosecha de tus académicos protestantes. Y la siguiente afirmación viene de este señor. ¿Era la Septuaginta la Biblia de los cristianos? ¿O no pasa eso de ser una afirmación gratuita? ¿Había un canon largo en la Septuaginta? Los dos judíos contemporáneos suyos que sí nos dejaron su opinión sobre este punto en particular fueron muy claros en afirmar que los 72 intérpretes solo tradujeron el Pentateuco. Estos últimos, los apóstoles, preferían en ocasiones a otras traducciones, que a nivel canónico es irresponsable afirmarlo, ya que no hay evidencias de un canon griego, solo del hebreo, como indica Gentry. Por tanto, no se puede hablar de que los autores del Nuevo Testamento citaban la Septuaginta, pues dicha frase es imprecisa y equívoca. La Septuaginta o el canon de Alejandría, el canon en griego, no existió, y si existió, solo era el Pentateuco. Vamos a suponer que este erudito o estos dos eruditos son unos ignorantes y esta Septuaginta se la sacaron no sé de dónde. Septuaginta que incluía los deuterocanónicos. Y supongamos que todos estos historiadores que nos hablan del canon bíblico también son unos ignorantes, que no saben que la Septuaginta no existió. Y que si existió no tenía los deuterocanónicos, sino que solo el Pentateuco. Entonces nos vamos a ir a las Sociedades Bíblicas Unidas. Sociedades Bíblicas Unidas, las mismas que hacen la Biblia Reina Valera, nos dan una traducción de la Santa Biblia Dios habla hoy, la cual nos dice aquí que dentro del Antiguo Testamento la tradición cristiana primitiva reconoció otros libros conocidos como deuterocanónicos que se hallan presentes en la versión griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta. Eso lo dicen las Sociedades Bíblicas Unidas Protestantes. Santa Biblia con Enciclopedia Ilustrada, Reina Valera 1960. Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí en la página 74 nos dice que sobre los deuterocanónicos fueron escritos entre el año 300 a.C. y el año 100 después de Cristo. Estos libros no fueron aceptados por los judíos como parte de las escrituras hebreas. No obstante, se incluyeron en la versión Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego. A menos que creas que las Sociedades Bíblicas Unidas que hacen la Biblia de los protestantes son unos académicos ignorantes que no conocen ni cómo ni de dónde viene la Santa Biblia. La Biblia del siglo de oro de las mismas Sociedades Bíblicas Unidas. En la página 15 nos dice:
Dicho canon es conocido con el nombre de canon largo o canon alejandrino, es decir, los libros que componen el protocanon más los libros del deuterocanon o libros deuterocanónicos. Nos referimos a los libros que los judíos aceptan en su canon, los 39 libros protocanónicos, y de los textos deuterocanónicos, y menciona aquí los 7 libros deuterocanónicos en el canon largo o canon alejandrino. Si tú sabes más que los académicos que traducen o que les dan a ustedes las Biblias protestantes, entonces hay que tirar a la basura las Biblias protestantes porque son traducidas por académicos ignorantes que no conocen ni de dónde viene la Biblia. ¿Quieres una más? Biblia de estudio patrística, la sabiduría del cristianismo antiguo, editorial protestante. Nos dice en la página 2113 los libros de la Septuaginta y su contenido. La Septuaginta contiene los 24 libros de la Biblia hebrea, que equivalen a los 39 libros de nuestras Biblias protestantes, además de 7 libros más: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Así que ¿a quién le creemos? ¿A los académicos, eruditos, biblistas, historiadores que traducen las Biblias protestantes, o a ti? Aquí está la bibliografía usada en este video por si alguien lo quiere corroborar. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta y comentar, pero sobre todo seguirme para que juntos podamos seguir aprendiendo. Saludos y hasta la próxima.